Hola, mi nombre es Jeffrey Alejandro Sáenz y junto con Edwin Mauricio Artunduaga y Alexander Troches Yantén vamos a presentar nuestro proyecto final acerca de un restaurador dinámico de tensión como sistema de regulación de corriente alterna conectado a la red de una empresa. Bueno, para la introducción tenemos que no siempre la red nos proporciona una señal estable y esto puede ocasionar que los equipos que nosotros tengamos conectado a ella se puedan dañar o puedan sufrir fallas. Entonces, para esto se desarrolla un sistema de regulación dinámica basado en restauradores de tensión, lo que permitirá que la tensión en estos puntos de conexión sea más estable. Hay que tener en cuenta que la conexión debe mantenerse sobre unos parámetros nominales aceptables para la industria, en este caso es de 120 BDMS. El objetivo es visualizar y comprender directamente la importancia e impacto en estos equipos en el sistema eléctrico actual para que las propuestas de solución puedan resolver de manera efectiva esta problemática. Los objetivos. Pues como objetivo principal tenemos que es implementar en simulador computacional un sistema restaurador dinámico de tensión como sistema de regulación de corriente alterna conectado a la red de una empresa. Como objetivo secundario tenemos diseñar un circuito que opere fluctuaciones de tensión en la industria. También tomar propuestas de diseño realizados como complemento de aprendizaje y poner en práctica lo visto en el curso de electrónica de potencia. Para el marco teórico tenemos pues que el DVR es un convertidor en la fuente de tensión que está conectado en serie entre la red y la carga, cuya tensión se suma a la tensión de la red con el fin de obtener la tensión deseada en esta carga, que es una carga sensible. Un filtro paso bajo LC que está conectado entre el convertidor de la fuente y la tensión que forma parte del DVR junto con el transformador. Bueno, en la parte de abajo tenemos la fuente BDC y esta va directo al inversor, que es el que nos va a pasar de DC a AC, ya que nuestro transformador solo funciona en AC. Va a pasar por el filtro y luego al secundario del transformador. Entonces vemos aquí el equivalente de la red que está en serie con el primario del transformador y luego va a nuestra carga sensible que es la que va a sufrir estos gaps que a la vez van a ser nivelados por el deber. Bueno, complementando lo que dice el compañero Jeffrey, decimos que es un convertidor restaurador dinámico de tensión. Como su nombre lo dice, restaura la tensión que le falta al punto de conexión para ser inyectada la carga. Es decir, si solo vemos al secundario del transformador, este sería normalmente la conexión de la empresa a la red de distribución y la empresa que tiene todas sus cargas. ¿Qué es lo que hace el restaurador de tensión en deberes? Si por alguna razón en la red llega a haber un hueco de tensión o una fluctuación, no necesariamente un hueco, puede ser también una elevación de tensión que hace que este convertidor me inyecte mediante un transformador. Me inyecta lo que falte de la red de la carga. Es decir, que si acá hay un hueco como lo estamos viendo, o como decimos, para que la carga de la empresa siempre se dé una tensión constante. Es decir, que aquí estamos regulando, pase lo que pase con esta tensión en la red del punto de conexión. Siempre en la carga de la empresa va a haber esta tensión constante regulada. Entonces es la función principal que hace este convertidor. Como le inyecta esta tensión, partimos primeramente de una fuente de almacenamiento en DC. Esto puede ser un banco de baterías, paneles solares, etcétera, lo que sea un generador, pero de DC. Luego pasamos por un convertidor, en este caso un inversor de puente completo, como lo hemos trabajado en la clase, como en nuestra clase, lo pasamos por este convertidor y esto me va a dar entonces la tensión que continúa alterna. Eh, Tenemos el filtro de salida, obviamente una tensión que yo entrego aquí tiene que ser sinusoidal, entonces paso por el filtro y yo aquí en el primario del transformador ya voy a tener una tensión seno para inyectarle lo que falte a la red mediante un transformador. Esa inyección que es lo nuevo, que es como tiene que ser regulado, tiene que ser un controlador. Esto, como a veces una regulación para controlar algo tengo que medirlo, es decir, pues yo llevo de a retroalimentar la tensión de la carga de la empresa, le debo retroalimentar y compararla a una referencia que se le va a decir el controlador, en este caso un PI simple.
Ahí paso con mi compañero Alex. Diseño. Como decir, el controlador de comunicación de Internet de potencia se utiliza para modulación de señales de acceso de pulso bipolar, en la que la señal de frecuencia y amplitud es la única potencia que tenemos de la señal fundamental es 60 Hz. Para esta aplicación, pues nosotros lo que hicimos es generar una señal triangular portadora a 5 kHz. Normalmente siempre me recomiendan que sea una alta frecuencia, precisamente para poder darle, digamos, mayor eficiencia al sistema y tener un mejor ancho un mejor SPW para la modulación de los disparos de los IGTs. En la gráfica no podemos ver digamos, la señal fundamental, la sinusoidal, y pues respuesta a ella vemos la señal portadora, la triangular, y abajo podemos ver la señal cuadrada. Pero digamos que aquí tenemos unos cambios en amplitud, digamos, en ajuste de los ductos. Bien. Diseño. Nuestro proyecto como tal, pues, se puede usar una tecnología, bueno, algo ya que se ha usado, ya está, digamos que es el diseño de un DVR, que se implementa para inversores monofásicos, pero que también son implementados por inversores trifásicos. En este caso, pues, vamos a implementar para un inversor monofásico un circuito de conversión de potencia DC a C, alimentada con un circuito rectificador y filtrada por la red. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que tenemos una red con una señal alterna, digamos que esta es la que nos suministra, digamos, la potencia a la carga, pero que esa red va a tener una variación en la tensión, que esa es la falla a la que nosotros vamos a controlar con nuestro sistema de DVR. Entonces, nuestro DVR lo alimentamos con una tensión de corriente continua. Hacemos un control, hacemos un inversor realmente a una C, y con lo mismo, con esa vamos a tener una retroalimentación en la cual vamos a analizar la tensión tanto de la carga como la tensión de entrada. Por eso vamos a hacer un control PID, que es un control integral proporcional de lazo cerrado para ese tipo de control. Digamos cómo funciona como algo de retroalimentación. Bueno, aquí podemos ver ya el circuito como tal. Ese punto en el simulador de MATLAB. Tenemos ya todas las etapas tenemos la etapa de la fuente, la alimentación, la etapa del inversor, el CAC, el control PI, y donde tenemos una medición, analizamos el alfa, el beta y las magnitudes. Entonces, una explicación de esto es que, digamos, tenemos la carga conectada en serie al secundario del transformador, donde tomamos la red principal. En el primario del transformador, donde vamos a alimentarlo con el inversor, que va a ser controlado por medio de IGTVs, que van a disparar por medio de las señales que vamos a tomar de la retroalimentación que hace el control PI, donde tomamos señal de entrada, voltaje de salida que lo medimos en la carga, y un voltaje de referencia que ajustamos, al cual deseamos que permanezca nuestra red. Y obviamente hay unos ajustes de ganancia del 50%, hay una comparación, y pues ahí sacamos el valor de MA, que lo vamos a comparar con la señal sinusoidal más la señal triangular para generar el SPMW para los disparos de los IGTVs. Y obviamente en este simulador vamos a generar, digamos, la falla, que es la variación de la tensión, ver cómo se comporta nuestro circuito de tensión. Mi compañero Mauricio va a presentar en la gráfica.
Bueno, en esta gráfica tenemos la tensión del primario con respecto al secundario y se puede evidenciar que el transformador es 1 a 1. La relación, es decir, la tensión que pasa del primario al secundario es relativamente igual. En esta tenemos nuestro PWM, perdón, que se está generando, donde vemos que la señal roja es la negada del azul. Mientras una conmuta, la otra deja de hacerlo, para que nos haga conmutar el puente completo y generar el filtro de la tensión de AC en el primario. En esta podemos ver que se obtiene la señal de modulación del inversor, se simula el restaurador dinámico con el inversor regulador asumiendo una caída de tensión en la red. Para ello el inversor inyecta tensión a través del transformador a la carga, que es el objetivo del sistema de nuestra regulación deseada. En esta tenemos que la referencia que se está dando es de un valor pico, donde primero va a estar en los parámetros nominales, después se tiene una subida de tensión, es decir, la tensión nominal se va a elevar, y después la tensión nominal se cae, donde tenemos una elevación de tensión y un hueco. Determina cómo actúa el control para que la tensión de la salida esté siempre regulada. En esta gráfica tenemos que las señales donde se desplazan del eje de componente X y Y, y de las dos señales donde necesitamos enviar la señal azul al controlador PI para regular la magnitud. Aquí tenemos nuestra señal cuadrada, se pasa por un filtro para que nos quede en la señal transitoria, donde mejora el esfuerzo de nuestro controlador PI. Bueno, el comportamiento del control PI. Luego de obtener la señal de modulación del inversor, se simula el restaurador dinámico con el inversor regulador, asumiendo una caída de tensión de 132,81 voltios RMS en la red. Para ello, el inversor inyecta tensión a través del transformador a la carga. Esto es con el objetivo de que el sistema de regulación sea el deseado. Un restaurador dinámico de tensión proporciona estabilidad a la tensión suministrada a las cargas sensibles, que en algunos casos pueden verse afectadas por sobretensiones o caídas de tensión de otras cargas que alteran estas fuentes. Para el correcto funcionamiento de estos sistemas de regulación, es fundamental el tipo de modulación el, que se utilice para el control de conmutación, ya que así se genera la salida de la señal requerida. Estamos ya con las conclusiones y bueno, se puede concluir que se demuestra satisfactoriamente por medio de la simulación de MATLAB Simulink la efectividad del TBR a la hora de regular los niveles de tensión que reciben las cargas ante los gaps o huecos de voltaje. También se puede decir que el sistema DBR pues, regula los huecos de tensión simétricos inyectando potencia activa. Esto lo hace a través de los bancos de baterías, fuentes de C o una fuente fotovoltaica. También se puede determinar que a partir del sistema de retroalimentación del circuito de control PI se establece la calidad de la señal para poder controlar los disparos de los IGTB. Esto a su vez es lo que nos va a ayudar a mantener la magnitud estable de la salida de la carga. Estos son los que nos va a proporcionar eh, cuánto es el voltaje que se debe adicionar a la red para poder tener una señal estable. Seguido vamos a ver las referencias y